¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Como extraída de la película Misión Imposible y además al mejor estilo de James Bond, parece no haber ninguna duda de que Israel ha planeado y ha ejecutado el mayor ataque y también el más preciso, casi quirúrgico, contra la organización terrorista chiita Hezbollah en el sur del Líbano. El modus operandi no pudo ser más asombroso cuando a mitad del día los buscapersonas o los Vipers, que llevaban cientos de combatientes en diferentes barrios de Beirut, comenzaron a sonar sincronizadamente y durante varios segundos, con lo que parecía ser un mensaje de los líderes del grupo. En solo cuestión de segundos, los Vipers, algunas en las manos de los terroristas, otros aún colgados de sus cinturones o también de sus bolsillos, comenzaron a explotar uno a uno por todos los sitios tras ser detonados a control remoto. Los vídeos que corren ahora por las redes muestran a los miembros de la milicia mezclados entre la gente en mercados, cafeterías, paseando por las calles, en sus automóviles y hasta en sus motos, detonando y cayendo como moscas cuando el aparato les explotaba. Se habla de al menos 12 muertos, de más de 2.800 que resultaron heridos. La mayoría pertenecían al brazo armado de Irán en el Líbano. Solo en esta operación, que además por sorpresa, y rizando el rizo, mientras que los terroristas y el resto del mundo nos frotábamos aún los ojos ante tal sofisticación, una segunda ronda, menor que la anterior, pero igualmente efectiva y sorprendente, volvía a golpear a los militantes de Hezbollah, esta vez con walkie-talkies. Las precisas explosiones llegaron incluso a los funerales de los militantes caídos, repleto de hermanos en armas, haciendo que otros 25 les acompañaran a los brazos de Alá y otros 600 resultaran heridos uno a uno y de nuevo todos al mismo tiempo. Dicen que la psicosis y el pánico fue tan grande que por megafonía se pedía a los asistentes que tiraran cualquier aparato de comunicaciones que les acompañara y que quitaran de inmediato también las baterías a sus teléfonos. No sirvió de nada. La misión estaba accomplished. Las preguntas son las que ahora sí quedan en el aire después de la mayor y más humillante infiltración de la seguridad del mal llamado Partido de Dios. Y aunque Israel no ha aceptado ni ha desmentido la autoría en este ataque, es realmente difícil pensar en ejecutar una operación más asombrosa si no se cuenta con las capacidades de un Estado que además tenga también los mejores servicios de inteligencia y los mejores equipos de operaciones especiales. Un golpe fríamente calculado, preciso, para sembrar el miedo y la confusión y aprovechar esta brecha quizá para lanzar un ataque a mayor escala y acabar con esta amenaza latente que, al igual que Hamas y alimentados por la hiel de Irán, han prometido la destrucción del Estado de Israel. Buscapersonas rellenos de hasta 56 gramos de material explosivo, una etiqueta de Made in Taiwan, pero que estaban producidos en Hungría por una supuesta empresa fantasma de Israel, walkie-talkies japoneses que llevaban 10 años sin fabricarse y que podrían ser viejas falsificaciones, en fin, un sinfín de preguntas. Las respuestas vamos a tratar de llegar a ellas directamente aquí en De Buena Fuente. Bueno, pues como les digo, un sinfín de preguntas, por el momento sin respuesta. Se va conociendo poco a poco. Hoy sabemos que ha habido también una incursión por parte del Estado de Israel en el sur del Líbano y se habla también de la posibilidad de un ataque a mayor escala que tiene a la comunidad internacional realmente preocupados. Pero se encuentran con nosotros Luis Noguerol, director de Tecnologías y Ciberseguridad para el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, profesor Noguerol, como siempre, por acompañarme. Un auténtico experto. Si alguien de verdad quiere tener a un experto en ciberataques y en todo lo que se trata y se mueve en las redes y en el ciberespacio, por supuesto es el profesor Luis Noguerol. Y nos acompaña también Rodrigo González. Él pertenece a Veo en Israel y nos acompaña. Creo que estás en Tel Aviv, ¿verdad? Sí, cierto, estoy en Tel Aviv. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por acompañarnos. Voy a empezar contigo, Rodrigo, porque tú mejor que nadie nos puedes contar cómo están las cosas en este momento y sobre todo cómo se ha tomado este ataque tan quirúrgico, tan sorpresivo, tan preciso. Mira, yo primero que nada, muchas gracias por todo lo que dijiste y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar y difundir y contar lo que está pasando aquí en el Medio Oriente. Yo en el ejército tuve una parte en las fuerzas especiales y hice operaciones, no como esta, pero hice operaciones, así que yo puedo decir que a mí
no me sorprendió. Ajá. Claro que me dio mucho orgullo ver que seguimos ocupando la creatividad y cómo afectar nuestro enemigo sin tocar civiles inocentes, que yo creo que esto es lo más increíble en esta operación, que estamos hablando de 2.000 terroristas en diferentes lugares, que logramos llegar al bolsillo de ellos sin afectar civiles y personas diferentes, y eso es un éxito enorme. Ahora, en el momento que estamos hablando, en estos días en Israel, seguimos en un tiempo muy tenso, que no sabemos realmente cuál va a ser la respuesta de Hezbollah. Claro que estamos hablando de un proxy de Irán y todavía siguen amenazando y diciendo y gritando y avisando y mandando mensajes. Y también es importante decir que el norte de Israel hasta este momento sigue sufriendo de cohetes que lanza Hezbollah, y estamos hablando de 50 cohetes por día. Así que esa situación no ha cambiado. Yo creo que sí volvimos en este momento a tener un poquito más de orgullo y seguridad con el ejército de israelí, con fuerzas como el Mossad, el Shin Bet y claro, todas las demás tecnologías que ocupamos acá. Igual que todavía hay que recordar también que hasta este momento no ha salido una declaración clara que realmente es el gobierno israelí que está atrás de esta operación. Pero todos están hablando y realmente yo creo que de lo que yo conozco se puede pensar y se ve que se siente muy, 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 muy israelí. Pero como dije, la situación en estos momentos aquí en Israel sigue tensa, sigue dura, sin saber para dónde vamos. Espero que después de esta operación, que Hezbollah entiende que nosotros como ejército, como un país estamos y tenemos la posibilidad de llegar a lo más profundo que se puede dentro de su organización. Y espero que ellos piensen y paren la brutalidad que están lanzando en estos momentos para Israel y los civiles y los ciudadanos en el norte de Israel. Espero que paren. Espero que sí, Rodrigo. Mira, yo estuve hace solo unos meses en Israel. eh, Fui hacia los kibbutz que habían sido atacados en la frontera con Gaza. Traté de entrar en Gaza, estuve con las fuerzas de defensa israelíes, hablé con el ministro de Exteriores, me reuní con la alcaldesa de Jerusalén. Tuve la oportunidad de estar con ALMA, que es una organización que se dedica única y exclusivamente a la investigación de los movimientos de Hezbollah, justo desde la frontera con el Líbano, desde el norte de Israel con el sur del Líbano. Y cuando honestamente uno está allá y palpita y ve la situación en la que se encuentra el Estado de Israel, rodeado realmente por auténticos enemigos que lo único que desean es la destrucción del Estado, que lo tienen en muchos casos escrito en su propia constitución, como en el caso de Hamas. Cuando tienes un grupo o una milicia que está alimentada, como yo digo, por la hiel de Irán, que es la mano que mece la cuna finalmente, con una amenaza latente, aprovechando además el momento en el que Israel se trata de recuperar de esos horribles ataques del día 7 de octubre, con todavía muchos de los suyos y, por cierto, también de los nuestros, aunque creo que ya queda solamente uno, todavía secuestrados por el grupo terrorista Hamas, sin saber dónde están, si están todavía metidos en los túneles, si los han sacado del país. Ante esa situación, Hezbollah aprovecha y comienza su ofensiva lanzando misiles y atacando el norte de Israel. Hay decenas de miles de personas que están desplazadas y justo el primer ministro Benjamín Netanyahu comentaba que era una prioridad para su gobierno que esos desplazados puedan llegar en un momento a regresar a sus hogares. Yo más adelante del programa les voy a pedir a nuestros compañeros que nos pongan precisamente algunas de esas declaraciones del portavoz del ministro de Exteriores, hablando de que no iba a pasar este año sin que hubiera una escalada, una entrada a gran escala en Hezbollah, si continuaban con la posición de seguir atacando al pueblo de Israel. ¿Las tienen? Vamos a verlas. Así que el que pide ahora un cese de fuego, el que pide terminar la guerra sin que Israel llega a sus objetivos, lo que hace es devolvernos al 6 de octubre. En el sentido que nosotros vamos a seguir tratando de vivir nuestra vida y en algún momento volvemos al 7 de octubre. Y eso no lo vamos a permitir.
No lo vamos a permitir en la franja de Gaza y tampoco lo vamos a permitir en la frontera norte entre Israel y Líbano, que en la frontera está la organización terrorista Hezbollah, controlado por el gobierno terrorista de Irán, que preparó el mismo plan de atacar a Israel, y que la única razón que no lo hizo es que jamás lo hizo primero. Pero vimos los túneles que construyó Hezbollah desde el sur del Líbano al territorio israelí. Vemos ahora en los últimos 5 meses que Hezbollah ataca las comunidades israelíes en el norte del país. Rodrigo, después de escuchar a Lier, obviamente uno tiene claro que ellos no tenían pensado atacar si es que Hezbollah no deponía su intención de seguir haciéndolo, y esto ha sido ataque prácticamente por noche. ¿Crees tú que con toda esta confusión, con esos vipers estallando, con estos militantes cayendo de una forma tan precisa y con este caos que se ha generado, se puede utilizar esa situación de confusión y de caos para hacer esa entrada a gran escala? Mira, yo espero que es una parte de la estrategia del ejército israelí. Claro que ninguno de nosotros va a saber hasta que al momento que pase, pero yo creo que nosotros estamos, primero que nada, que como país nos estamos acercando a un momento que ya no se puede volver atrás. También la situación en el norte está muy dura y muy cruel para todas las personas que están viviendo allá. Hay miles de personas que no pueden volver a su casa. Hezbollah está lanzando, como yo dije, 50 misiles por día. Quiere decir que echaron, digamos, no hay ciudades, Kriyat Shmona, son lugares que se ven terribles. Y yo creo que estamos llegando ya a un momento que también todo el público en Israel entiende que no hay ninguna otra opción de ir a parte de un ataque militar grande y masivo en Hezbollah en Líbano, para lograr mover a Hezbollah atrás de los lugares que nosotros necesitamos. Yo espero que es una parte de la estrategia, pero de otra manera yo siento hoy, como yo dije al principio, también siendo una parte del ejército israelí, de las fuerzas especiales, también tomando hoy la opción del objetivo con la organización de Veo Israel, de contarle al mundo hispanohablante qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Me siento seguro con las decisiones que se tome el gobierno, y yo creo que tenemos que ir y entrar, y llegó el momento duro, cruel, va a ser no fácil. También yo creo que la opinión pública en el mundo va a ser muy dura con nosotros al momento que Israel decide hacer ese movimiento, pero yo creo que llegó el momento, tenemos que hacerlo. Bueno, vamos a pasar ahora con el experto, como yo les decía, en el ciberespacio, en ciberseguridad, con el profesor Luis Noguerol, porque no cabe ninguna duda que la estrella de todo esto que ha pasado han sido los famosos vipers, cargados, ahora sabemos, con una pequeña carga explosiva. Luis, ¿cómo se logró realmente? En primer lugar, uno imaginaría que en algún momento se ha roto ha habido una especie de breach en la cadena de producción, en la distribución, cuando son entregados con camiones o por buques a los terroristas. ¿Cómo se pudo hacer eso? Muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. Intentemos aclarar un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico hay diferentes escenarios que se pueden considerar y que hayan podido generar este tipo de situación. Lo más importante, lo más importante a considerar es por qué se usan o se usaron los vipers y ayer los walkie-talkies. La razón básica, uno, que tienen en común los dos dispositivos y que los diferencian de las tecnologías celulares, es el uso de las radiofrecuencias. Cuando se usan radiofrecuencias, que es la comunicación base para los dos tipos de dispositivos que han estado envueltos en esta situación, básicamente hay un dispositivo transmisor y los vipers se comportan como dispositivos receptores. Así que es muy fácil desde el punto de vista de radiofrecuencia mandar una señal de sincronización a todos los dispositivos simultáneamente y como consecuencia, digamos que en este caso, se produzca un sobrecalentamiento de las baterías. Todo esto
es importante aclarar que en este momento es a nivel de especulación a nivel mundial, ¿ok? Pero desde el punto de vista técnico, a mí me parece que lo más razonable es que en algún momento se manipularon los dispositivos, o bien en el proceso de producción, que es un poco más complejo, porque es producción en línea, o bien después de que se produjeron los dispositivos, definitivamente fueron manipulados en un u otro momento desde la producción hasta la entrega, ¿no? Así que, ¿qué facilita esto? Pues sencillamente que a través de una señal de sincronización común se activen todos los dispositivos que están operando en una frecuencia específica, y esa es la razón por la que todos los dispositivos se activaron o se activó el malware remoto al mismo tiempo. Así que es un tema muy interesante desde el punto de vista de tecnología, es fácil de explicar porque los dispositivos basados en radiofrecuencia se usan muchísimo antes que los dispositivos celulares. También hay otras características que tienen los dispositivos que se basan en radiofrecuencia para las telecomunicaciones, y es que estos dispositivos usualmente no tienen GPS. Dije usualmente. Hay algunos que, los más modernos y modelos específicos, tienen GPS, pero la mayoría no se basa en GPS, así que eso los hace un poco más seguros. Yo estoy seguro que fue una de las consideraciones que tuvo Hezbollah en cuenta cuando decidieron no usar dispositivos celulares, sino los beepers y los walkie-talkies. Así que eso es algo muy importante. Lo otro es el tiempo que dura la batería, lo durable que son en términos de su tiempo de vida útil como dispositivos. Otra característica que los diferencia de los dispositivos celulares y de las tecnologías digitales modernas es que son más seguros también cuando se habla de exposición al calor, condiciones atmosféricas anormales, considerando el clima incluso donde operan estas organizaciones los hace más factible. O sea, el análisis que hizo Hezbollah cuando decidió usar los dispositivos estos basados en radiofrecuencia, beepers o walkie-talkies, con análisis definitivamente desde el punto de vista técnico efectivo y ventajoso. Lo que no consideraron es que los dispositivos o ya estaban comprometidos o se podían comprometer de manera remota. Así que desde el punto de vista de suceso, yo creo que lo que ha conseguido quien haya producido el ataque, todo apunta a que fue Israel, pero es algo que yo al menos no me atrevo a decir, pero quien lo haya hecho definitivamente obtuvo una victoria sustantiva sobre Hezbollah. Eso es algo innegable, ¿no? Así que es un tema muy interesante. Profesor, dicen que la milicia Hezbollah, y hay fuentes cercanas a toda esta investigación. New York Times ha publicado en el día de hoy una extensa investigación sobre todo esto. Obviamente las televisiones en el mundo ha sido, igual que los diarios, la noticia del momento precisamente por la forma en la que se produjo este ataque. Dicen que la milicia Hezbollah compró los walkie-talkies hace 5 meses. Al mismo tiempo más o menos que los buscapersonas que estallaron también en el día de ayer. El tema con esto es, perdone mi ignorancia, pero cuando esos dispositivos no son entregados, o sea, se les manipula y se le entrega al terrorista, pero cuando hay un proceso de 5 meses hasta que esto ocurra, hay quizá una distribución, hay quizá cambios en la actitud del señor que lo lleva, diferentes lugares donde se pueden activar. Es absolutamente increíble que esas cargas, al menos algunas de ellas, no detonaran antes, a pesar de no explotaran antes, a pesar de tener un detonador por control remoto. No, esa es la parte más fácil de explicar. En términos de telecomunicaciones, ese tipo de habilidad se conoce como malware o algo que no es esperado, que se pone en modo de dormir, ¿no? Digamos, para decirlo en español. Así que esa es la parte menos compleja para explicar, porque lo que ocasiona la explosión o lo que activa que el dispositivo termine explotando es que se sobrecalienta la batería. ¿Y por qué la batería? Porque es el único dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica en los beepers o en los walkie-talkies, ¿no? Así que mientras no se active la señal de sincronización que justamente va a servir como disparador para
para la aplicación que hace que la batería se sobrecaliente, no ocurre absolutamente nada. Incluso puede subir la temperatura de manera sustantiva y no va a ocurrir porque los productos químicos que se usan para generar explosiones en sentido general se activan a partir de una temperatura en particular, y esa temperatura en particular se obtiene solamente cuando el dispositivo, en este caso, se comienza a calentar y supera el límite para el que fue calculado. Ese es en el momento en el que el componente químico que se usa como explosivo se va a activar. O sea, es posible tener un componente químico activo en un dispositivo electrónico sin que explote o ocurra nada extraño, no por 5 meses, pero por 10 años. Eso es totalmente posible y eso es muy fácil de hacer. Yo me imagino que sí, facilísimo de hacer, pero realmente no habíamos visto una cosa como esta y ha sentado una psicosis increíble. Estaba leyendo esta mañana que Turquía ya ha pedido que no se suba con ningún beeper ni con ningún tipo de ni walkie-talkies, etcétera, en los aviones. Se está pidiendo también que se revisen, se tiren a la basura las baterías que acompañaban a muchos de estos aparatos y que traten de renovarse, sino que directamente se tiren y que no estén al uso. Es decir, esto ha creado una psicosis importante porque esta no es la primera vez que vemos operaciones que decir, no a esta escala, pero tan precisas. Por ejemplo, hace poquito tiempo, creo que fue en el mes de julio, la bomba que asesinó a Ismail Yamani, que era el líder de Hamas, estaba puesta supuestamente desde hacía 2 meses. O sea, esto se tiene que planificar con muchísimo tiempo y con una precisión que no cualquier organización podría tener acceso a ella. Definitivamente, primero que todo, es importante recalcar que Hezbollah falló en sus controles técnicos. Si no, no ocurre esto. Ahí no hay otra explicación, no es posible otra explicación. Lo otro es que el hecho de que Turquía y otros países decidan no dejar que abordemos vuelos con walkie-talkies o beepers no va a resolver absolutamente nada, porque eso es lo mismo que decirnos que no podemos usar o tener con nosotros nuestros dispositivos celulares. Hace muchos años se está saliendo en las noticias a nivel mundial y ha ocurrido muchísimas veces en Estados Unidos, muchas veces, que los teléfonos celulares, para ser específicos, se han sobrecalentado sin explicación alguna y han terminado explotando. La pregunta a hacernos ¿es eso lo común? ¿Es lo que debe pasar en un teléfono celular? ¿Un tablet? No, eso no es lo que se espera, pero ocurre. Por accidente ha ocurrido. Así que lo que estoy intentando decir es que desde el punto de vista técnico y estratégico, además desde el punto de vista de seguridad, la mejor opción no es decir, pues se terminaron los beepers y los walkie-talkies, sino es implementar medidas de seguridad técnica mejores. ¿Okay? Eso es lo mismo que decir cómo no corremos el riesgo de que nuestros dispositivos, computadoras, teléfonos, tablets, etcétera, se comprometan. Bueno, no los conectes a la Internet. Obviamente, esa es prácticamente la solución más efectiva, pero no es práctica. Entonces, necesitamos lidiar o balancear qué podemos usar, cómo lo usamos, qué medidas de seguridad se implementan, cómo se siguen esas medidas de seguridad, porque no es suficiente tenerlas documentadas o reguladas. Hace falta que se enforcen, pero de nuevo, la parte de los explosivos que hayan estado dormidos por un tiempo, eso es muy fácil. Bueno, pues ahí tiene el número en pantalla. Yo quiero que también usted sea tan amable de darnos su opinión, porque me llama muchísimo la atención y yo sé que a muchos de ustedes también. Profesor Noguerol, le queremos agradecer mucho su tiempo, que haya estado con nosotros y sobre todo porque esto yo creo que pica y se extiende. Si esto ha comenzado, no va a parar ahí. Y yo creo que en el día de hoy, además de Turquía, va a haber en el régimen de los ayatolás muchos muy preocupados en saber qué pueden tener debajo del turbante. Muchísimas gracias por la invitación siempre. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.